¿Se ha detenido alguna vez a pensar en esa comida deliciosa que le sobró de ayer? Esa que con tanto cariño guardó en la nevera para disfrutarla de nuevo hoy. Quizás un poco de paella o un guiso de pollo, o unas papas con carne. Parece tan práctico, ¿verdad? Y lo es. Pero ¿qué pasaría si le dijera que algunos de nuestros alimentos más comunes, esos que recalentamos casi a diario sin pensarlo 2 veces, podrían estar convirtiéndose en auténticas bombas de tiempo silenciosas, liberando sustancias que, con el tiempo, podrían dañar su salud de formas que ni siquiera imaginamos? Es una realidad dolorosa, porque a medida que cumplimos años, nuestro cuerpo se vuelve un poco más sensible, un poco más vulnerable a ciertas cosas que antes quizás no nos afectaban. Y es en esa vulnerabilidad donde reside un secreto que pocos conocen. Un secreto que, si no lo descubrimos a tiempo, puede pasar una factura muy alta a nuestra vitalidad y a nuestra memoria. No estoy hablando de alimentos exóticos ni de dietas complicadas, sino de lo que ya tenemos en nuestra propia cocina. Hoy vamos a desvelar juntos un tema que es crucial para su bienestar. 5 alimentos que, aunque nos parezcan inofensivos, pueden volverse realmente tóxicos al ser recalentados, aumentando el riesgo de enfermedades graves como el cáncer, o incluso afectando su claridad mental y su memoria. Le garantizo que esta información le abrirá los ojos y le dará herramientas sencillas para protegerse a sí mismo y a los suyos. Le prometo que si se queda hasta el final, hay algo que le sorprenderá y le cambiará la perspectiva para siempre. Quizás usted, como muchos de nosotros, ha crecido en un hogar donde no se desperdiciaba nada. Las sobras eran un tesoro, una forma práctica y económica de seguir disfrutando de la comida. Y es cierto que recalentar alimentos es una costumbre muy arraigada, una que nos permite ahorrar tiempo y dinero. Pero lo que no nos enseñaron, lo que quizás ni siquiera se sabía con certeza hace unas décadas, es que no todos los alimentos reaccionan igual al calor repetido. Algunos pueden sufrir transformaciones que los hacen menos nutritivos, sí, pero otros pueden ir más allá, generando compuestos que son perjudiciales para nuestra salud, actuando como silenciosos agresores en nuestro organismo. Piense por un momento en esos momentos en los que ha recalentado un plato, quizás sin la debida atención, o lo ha dejado enfriar a temperatura ambiente por horas antes de guardarlo. Parecen detalles insignificantes, ¿verdad? Sin embargo, son precisamente esos pequeños gestos los que pueden marcar la diferencia entre un alimento seguro y uno que empieza a acumular riesgos. Nuestro cuerpo, esa maravillosa máquina que nos permite vivir y disfrutar, es también un sistema delicado que necesita ser cuidado con esmero, especialmente a medida que sumamos años. Y la alimentación juega un papel fundamental en ese cuidado. Por eso, en este viaje que estamos comenzando juntos, no solo le voy a nombrar los 5 alimentos problemáticos, sino que le explicaré por qué ocurren estas transformaciones y, lo más importante, qué puede hacer usted para protegerse. Verá que no se trata de renunciar a sus comidas favoritas, sino de adoptar pequeñas prácticas, de cambiar ligeros hábitos que pueden tener un impacto gigante en su salud a largo plazo. Porque la prevención es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos. Y conocer los riesgos es el primer paso para evitarlos. Y recuerde, lo que le contaré al final es algo que realmente puede cambiar su forma de ver la cocina y la alimentación. Ahora, entrando en materia, el primer alimento del que debemos hablar, y que quizás le sorprenda, es el arroz. Sí, ese ingrediente fundamental en nuestra dieta, base de tantos platos deliciosos como la paella, el arroz con leche o un simple acompañamiento. Es tan versátil que es común cocinar grandes cantidades y guardar las sobras para otro día. Sin embargo, el arroz crudo contiene esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son inofensivas en el arroz crudo, pero cuando el arroz se cocina, las esporas pueden sobrevivir. Y aquí viene lo importante. Si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante mucho tiempo después de haber sido cocinado, estas esporas pueden multiplicarse y producir toxinas. Estas toxinas, desafortunadamente, no se destruyen al recalentar el arroz. Piense en una tarde de verano. Prepara una paella de abundante para toda la familia. Comen, disfrutan.
Y luego lo que sobra, lo deja en la olla sobre la encimera mientras charlan, recogen la mesa, o quizás se van a dormir. Pasan unas horas a temperatura ambiente. En ese lapso de tiempo, las esporas latentes en el arroz cocido encuentran el ambiente perfecto. Humedad y una temperatura templada, ni muy fría ni muy caliente. Es el caldo de cultivo ideal para que se activen y empiecen a producir esas toxinas de las que le hablo. Cuando usted, al día siguiente, calienta esa paella en el microondas o en la sartén, las bacterias morirán con el calor, sí, pero las toxinas ya están ahí y son resistentes al calor. Y son estas toxinas las que pueden causar una intoxicación alimentaria, manifestándose con náuseas, vómitos y diarrea, a veces de forma severa, especialmente en personas mayores cuyo sistema digestivo y sistema inmune son más delicados. La clave para evitar esto con el arroz es el enfriamiento rápido y el almacenamiento adecuado. Una vez cocinado el arroz, si va a guardar las sobras, no lo deje enfriar sobre la encimera. Lo ideal es dividirlo en porciones pequeñas, extenderlo en un plato para que se enfríe lo más rápido posible y meterlo en el refrigerador en un recipiente hermético en un máximo de 1 hora después de haberlo cocinado. Y una vez frío y guardado, debe consumirlo en no más de un día. Si no lo va a consumir en ese plazo, lo mejor es desecharlo. Y por supuesto, evite recalentar el arroz más de una vez. Un buen truco es, si sabe que va a tener sobras, servir en la mesa solo la cantidad que se va a consumir de inmediato y guardar el resto inmediatamente en la nevera después de enfriarlo rápidamente. Pequeños gestos, ¿verdad? Pero fundamentales para su seguridad. Ahora, pasemos al segundo alimento, uno tan común y querido en nuestras mesas: la papa o patata. ¿Quién no ama unas papas cocidas, asadas o en tortilla? Son la base de innumerables platos y, al igual que el arroz, es muy común cocinar en cantidad para tener listas. Sin embargo, las papas, especialmente si se cocinan y luego se dejan enfriar de forma incorrecta, pueden convertirse en un riesgo silencioso. El problema principal aquí no son las esporas de Bacillus cereus, sino de otra bacteria peligrosa, Clostridium botulinum, la misma bacteria que causa el botulismo, una enfermedad grave, incluso mortal. Esta bacteria es especialmente preocupante en las papas cocidas, que se envuelven en papel de aluminio y se dejan a temperatura ambiente. Imagine que prepara unas deliciosas papas asadas para la cena. Las envuelve en papel de aluminio, las mete al horno y quedan perfectas. Si las deja envueltas en ese papel de aluminio, una vez fuera del horno y a temperatura ambiente, lo que ocurre es que se crea un ambiente sin oxígeno. El Clostridium botulinum prospera en ambientes sin oxígeno. Las esporas de esta bacteria están presentes en la tierra y pueden adherirse a la piel de la papa. Cuando se cocinan y se dejan en esas condiciones anaeróbicas, sin aire, las esporas pueden germinar y producir toxinas. Y estas toxinas son extremadamente potentes y no se destruyen fácilmente con el recalentamiento normal. Esto no significa que deba temerle a las papas, en absoluto. La clave, de nuevo, está en el manejo. Si va a cocinar papas y quiere guardar las sobras, no las envuelva en papel de aluminio después de cocinarlas si las va a dejar enfriar. Si las hornea envueltas, retíreles el papel de aluminio en cuanto salgan del horno. Una vez cocidas, deben enfriarse rápidamente. Esto significa que si son papas enteras, puede cortarlas en trozos más pequeños para acelerar el proceso. Y, al igual que con el arroz, guárdelas en el refrigerador en un recipiente hermético en el menor tiempo posible, idealmente en 1 hora o menos, después de cocinarlas. Piense en su querida tortilla de patatas. Es un plato que a veces se prepara con antelación o se come al día siguiente. Si va a guardar porciones, asegúrese de que la tortilla se enfríe completamente y rápido antes de meterla en la nevera. Y al recalentarla, hágalo hasta que esté bien caliente, hirviendo en todas sus partes, para minimizar cualquier riesgo residual. Pero el riesgo principal viene de la manipulación inicial y el enfriamiento. El conocimiento es poder, ¿verdad?
Saber cómo se comportan estas bacterias y cómo evitar que se multipliquen es el primer paso para proteger su salud y la de su familia. Ahora que hemos visto lo crucial que es el manejo adecuado para el arroz y las papas, pasemos nuestra atención a otro alimento básico en muchos hogares, uno que también requiere nuestra especial atención al recalentar. Ahora que hemos desvelado los secretos del arroz y las papas, permitiendo que usted tome el control de su manejo seguro, dirijamos nuestra atención a un clásico de la cocina casera: el pollo. Es una de las proteínas más versátiles y consumidas, presente en sopas, asados, guisos y un sinfín de preparaciones. Pero al igual que sus predecesores en esta lista, el pollo recalentado puede presentar riesgos si no se maneja adecuadamente. El principal problema con el pollo, y en general con las aves de corral, reside en su estructura proteica y en la posible presencia de bacterias como la Salmonella o Campylobacter. Cuando cocinamos el pollo por primera vez, las altas temperaturas eliminan estas bacterias. Sin embargo, al recalentar, especialmente si no se hace de forma uniforme o a la temperatura adecuada, las proteínas del pollo pueden cambiar. Se vuelven más densas, lo que puede dificultar su digestión y causar malestar estomacal. Pero más importante aún, si el pollo no se recalienta a una temperatura lo suficientemente alta como para matar cualquier bacteria que pudiera haber sobrevivido o que se haya contaminado después de la primera cocción, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta. Imagine que ha preparado un pollo asado delicioso para la comida familiar. Lo disfrutaron, y como era un pollo grande, le sobraron algunos trozos. Los guarda en la nevera con la idea de hacer unas croquetas o un sándwich al día siguiente. Si al recalentar esos trozos de pollo, usted simplemente los entibia, o no se asegura de que alcancen una temperatura interna lo suficientemente alta, está dejando una ventana abierta para que cualquier bacteria presente se multiplique. Nuestro cuerpo, a medida que envejece, tiene un sistema digestivo y un sistema inmunológico que pueden ser menos robustos, lo que nos hace más susceptibles a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Un pollo mal recalentado, que parece inofensivo, puede derivar en una gastroenteritis severa, con todos los síntomas desagradables que ello conlleva. La clave con el pollo es el recalentamiento completo y uniforme. Si va a recalentar pollo, asegúrese de que alcance una temperatura interna de al menos 74 grados Celsius, 165 grados Fahrenheit. Esto significa que debe estar humeante en todas sus partes, sin zonas tibias ni frías. Si lo va a recalentar en el microondas, es fundamental que lo revuelva a mitad del proceso, o si son trozos, que los gire, para asegurar que el calor se distribuya de manera uniforme. Si lo hace en el horno o en una sartén, cúbralo para que retenga la humedad y el calor, y asegúrese de que esté bien caliente antes de consumirlo. Y un consejo de oro: intente recalentar el pollo solo una vez. Cada vez que se recalienta, la calidad de la proteína disminuye y el riesgo de problemas aumenta. Lo ideal es cocinar la cantidad justa o, si sabe que le sobrará, transformarlo en un plato frío al día siguiente, como una ensalada de pollo, sin necesidad de recalentamiento. Continuando con nuestra exploración de alimentos que merecen nuestra atención al recalentar, hablemos ahora de una joya verde de nuestra dieta: las espinacas y, por extensión, otras verduras de hoja verde como la acelga o la remolacha. Son ricas en vitaminas, minerales y fibra, fundamentales para nuestra salud. Pero, ¿sabía que recalentarlas puede transformar algunos de sus componentes de forma poco deseable? Las espinacas, al igual que otras verduras de hoja, son naturalmente ricas en nitratos. Los nitratos son compuestos inofensivos por sí mismos y son esenciales para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, cuando las espinacas cocidas se enfrían lentamente a temperatura ambiente y luego se recalientan, los nitratos pueden convertirse en nitritos. Y aquí viene el peligro. En nuestro organismo, los nitritos pueden reaccionar con otras sustancias para formar unos compuestos llamados nitrosaminas, algunas de las cuales son consideradas potencialmente cancerígenas. Piense en una crema de espinacas que preparó con cariño para la cena.
Le quedó abundante y la guardó en la nevera para el día siguiente. O quizás, unas espinacas salteadas que sobraron. Si ese plato permanece mucho tiempo a temperatura ambiente antes de ser refrigerado, o si se recalienta de forma repetida, está facilitando esa transformación de nitratos a nitritos y potencialmente a nitrosaminas. Nuestro cuerpo, con el paso de los años, es más vulnerable a la acumulación de estas sustancias, y reducir su exposición es una medida de prevención muy valiosa. La recomendación con las espinacas y otras verduras de hoja verde es clara. Lo ideal es consumirlas inmediatamente después de cocinarlas. Si tiene que guardar sobras, enfríelas rápidamente y refrigérelas de inmediato. Y, aunque no es lo ideal, si decide recalentarlas, hágalo una sola vez y asegúrese de que sea de forma rápida y a una temperatura alta. Evite a toda costa recalentar las espinacas en el microondas y solo calentarlas ligeramente o recalentarlas varias veces. Lo mejor es evitar por completo su recalentamiento, o al menos ser extremadamente cauteloso. Si le sobran espinacas cocidas, considere incorporarlas a un plato frío, como una ensalada, o desecharlas si no las va a consumir en el mismo día. La prevención en este caso es un acto de cuidado hacia su cuerpo. Finalmente, llegamos a nuestro quinto alimento en esta lista sorprendente: los champiñones, o setas, en general. Estos humildes hongos son un complemento delicioso en muchos platos, desde un revuelto hasta una salsa para la pasta. Son bajos en calorías, ricos en antioxidantes y una fuente de vitaminas y minerales. Pero al igual que los demás alimentos que hemos discutido, requieren un manejo cuidadoso cuando se trata de recalentamiento. El principal problema con los champiñones es su alto contenido de proteínas y agua. Son muy delicados. Cuando se cocinan por primera vez, sus enzimas y proteínas se activan de una manera. Pero si se recalientan, especialmente si no se hizo un enfriamiento rápido y un almacenamiento adecuado después de la primera cocción, estas proteínas pueden descomponerse de forma que pueden causar problemas digestivos. Esto puede manifestarse como hinchazón, gases, dolor de estómago o incluso diarrea. No se trata tanto de la formación de toxinas graves como en el caso del botulismo o las nitrosaminas, sino de que los champiñones pueden volverse indigestos y causar un malestar considerable. Imagine que ha preparado un delicioso salteado de champiñones con ajos para la cena. Huele de maravilla. Le sobra un poco y lo guarda para el desayuno del día siguiente. Si esos champiñones no se refrigeraron rápidamente después de cocinarlos, las enzimas naturales que contienen y el proceso de descomposición microbiana pueden acelerarse. Al recalentarlos, está potenciando ese proceso y haciendo que las proteínas se degraden aún más. Y para una persona mayor, con un sistema digestivo que quizás ya no es tan robusto como antes, esto puede resultar en una noche o un día de molestias estomacales. La recomendación más segura para los champiñones es consumirlos recién cocinados. Si les sobran, el mejor camino es no recalentarlos. Si absolutamente debe hacerlo, asegúrese de que se hayan enfriado rápidamente y se hayan refrigerado de inmediato. Y al recalentar, hágalo a una temperatura muy alta y en poco tiempo, para intentar minimizar la descomposición. Algunas personas incluso sugieren que si se van a recalentar, sea en el mismo plato principal del que forman parte, y no solos. Pero en general, la recomendación de oro es: si va a preparar champiñones, cocine solo la cantidad que va a consumir en ese momento. Evitar el recalentamiento es la forma más sencilla de asegurar que sigan siendo un alimento nutritivo y no una fuente de malestar. Hemos recorrido un camino interesante, ¿verdad? Hemos descubierto verdades sorprendentes sobre alimentos tan cotidianos como el arroz, las papas, el pollo, las espinacas y los champiñones. No se trata de demonizar estos alimentos, en absoluto. Son parte esencial de una dieta saludable y nos aportan innumerables beneficios. Lo que hemos aprendido hoy es la importancia de cómo los manejamos, especialmente después de cocinarlos, para evitar que se conviertan en fuentes de riesgo para nuestra salud. Recuerde,
El arroz y las papas tienen el potencial de albergar bacterias cuyas toxinas no se eliminan fácilmente con el recalentamiento si no se enfrían rápidamente y se almacenan correctamente. El pollo, por su parte, requiere un recalentamiento completo y uniforme para evitar el crecimiento bacteriano y asegurar una digestión sin problemas. Las espinacas y otras verduras de hoja verde nos enseñaron sobre la posible formación de nitrosaminas si se recalientan de forma inapropiada. ¿Y los champiñones? Nos recordaron lo delicadas que son sus proteínas y el malestar digestivo que pueden causar si no se consumen frescos o se recalientan sin las debidas precauciones. La clave de todo lo que hemos hablado hoy es simple: la prevención y el conocimiento. Pequeños cambios en la forma en que manejamos nuestras sobras pueden tener un impacto gigantesco en nuestra salud a largo plazo. No se trata de eliminar estos alimentos de su dieta, sino de ser consciente. De ahora en adelante, cuando prepare arroz, piense en ese enfriamiento rápido. Cuando hornee papas, recuerde quitar el papel de aluminio y refrigerar. Al recalentar pollo, asegúrese de que esté bien caliente en todas sus partes. Y con las espinacas y los champiñones, considere consumirlos frescos o desechar las sobras si no puede garantizar un almacenamiento y recalentamiento seguros. Sé que quizás esto le parezca mucha información de golpe, o que son demasiadas precauciones, pero piense en ello como un acto de amor hacia usted mismo y hacia su bienestar. Cada elección que hacemos en nuestra alimentación es una inversión en nuestra salud futura, y a medida que cumplimos años, esa inversión se vuelve aún más valiosa. Usted merece vivir cada día con la mayor vitalidad, con una mente clara y un cuerpo fuerte. Y algo tan fundamental como la comida, que nos da energía y placer, debe ser siempre una fuente de salud, no de preocupación. Recuerde que no se trata de perfección, sino de progreso. Empiece con un solo alimento, con un solo hábito. Quizás empiece por ser más consciente con el arroz o prestando más atención al recalentar el pollo. Pequeños cambios, día a día, suman y se convierten en una gran diferencia. Su cuerpo se lo agradecerá, su mente se lo agradecerá. Me encantaría saber qué piensa sobre todo esto. ¿Alguna vez ha notado algún malestar después de recalentar estos alimentos? ¿Tiene algún truco o consejo que quiera compartir con nuestra comunidad? Sus experiencias son valiosas y pueden ayudar a otros. Deje su comentario abajo. Me encantará leerle y responderle. Si esta información le ha resultado útil, si ha aprendido algo nuevo que le ayudará a cuidar mejor de su salud, por favor, regálenos un me gusta en este video. Es la mejor manera de hacernos saber que este contenido le interesa y nos anima a seguir compartiendo información valiosa como esta. Y por supuesto, no olvide suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, se unirá a nuestra comunidad y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video lleno de consejos prácticos para vivir su mejor vida, con salud y bienestar, sin importar su edad. Porque la edad es solo un número, y la vitalidad es una elección diaria. Cada día es una nueva oportunidad para tomar decisiones que nutran su cuerpo y su mente. Siga explorando, siga aprendiendo y siga viviendo. Viva su mejor vida a cada edad, con alegría, energía y paz mental. Nos vemos en el próximo video.